As- Asamblea Constituyente sí, pero no ahora. Nuestro invitado es el doctor Ricaurte Lozada Valderrama y quien nos va a hacer la moderación es el doctor Luis Bernardo Díaz. Voy a hablar un momentico de quién es Ricaurte Lozada. Ricaurte Lozada Valderrama fue elegido senador de Colombia en 3 oportunidades y durante 25 años en las corporaciones públicas de elección popular, entre ellas el Consejo de San Vicente del Caguán y en el de Florencia, capital del departamento del Meta, consejero intendencial del Caquetá y diputado por ese departamento, así como por Cundinamarca, concejal de Bogotá en 4 oportunidades, presidente de la corporación en 2, y era tan grande su arraigo popular que alcanzó a figurar como candidato presidencial. Entre sus cargos, Ricaurte Lozada fue alcalde de Chapinero y Teusaquillo en Bogotá, coordinador de alcaldías locales, director de los centros juveniles comunitarios del Oriente de Bogotá, Servitá, Lourdes y La Victoria, y subsecretario de gobierno. Ricaurte es abogado en la Universidad de la Gran Colombia, donde fue profesor de Derecho Público. Se especializó en pedagogía y docencia universitaria en ese centro, en Derecho Público y magíster de la Universidad del Rosario, así como en Relaciones Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en Ciencias Sociales de la Universidad San Buenaventura. Ricaurte ha sido profesor en el Liceo Julio César García, en la Escuela de Policía General Santander y en las Universidades Libres, Central y Militar en pregrado y en la Universidad Católica en posgrado. Ricaurte es autor de las obras Ensayo sobre el Poder Constituyente, su tesis de grado Referendo y Reforma Política, Los errores del 91, Los errores del 91, la Constitución que requiere Colombia y la Constitución descuartizada, el Estado y la Constitución, una necesidad de todos y la necesidad del Estado-Nación. Hace la pregunta, otro libro, ¿ha de surgir un nuevo Estado mundial? Dependería del ciudadano mundial. Ricaurte además ha escrito La justicia al servicio de la política, régimen insostenible. La justicia al servicio de la política, régimen insostenible en síntesis. Obra traducida al inglés y director académico de la obra La paz total, un imposible transitorio por el cual se debe trabajar. Hoy nos está haciendo la moderación el doctor Luis Bernardo Díaz, que es escritor, profesor, actual decano de la Pontificia Universidad de Derecho de la UPTC, de la Universidad de Boyacá. Ya le dije, eso es lo que puedo decir sobre el doctor Luis Bernardo Díaz, que le agradezco mucho que nos acompañe. Yo creo que sin más preámbulos, le quiero dar la palabra a nuestro moderador, al doctor Luis Bernardo, para que nos cuente un poquitico cómo va a ser la mecánica de esta reunión. Le ruego a todos que apaguemos nuestros micrófonos para poder oír a las personas invitadas. Gracias a todos por la asistencia. Sé que van a seguir conectando más personas y doctor Luis Aurelio, le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Jorge. Un verdadero gusto estar aquí con ustedes en este magnífico espacio en donde escucharemos la disertación de un académico, de un dirigente político, de irreconciliable tarea o de lucha por la justicia. El doctor Ricaurte Lozada, como bien dijo nuestro querido Jorge, pues es una persona que presenta una hoja de vida brillante, una hoja de vida de entrega a la academia e igualmente a las luchas por los sectores populares. En ese sentido, su lucha contra las decisiones judiciales están plasmadas en el libro La justicia al servicio de la política, que me parece que es muy importante mencionar
que ha tenido una distribución masiva en todo el país y en el exterior y ha sido traducido al inglés. Desde luego manifestar la gran complacencia de estar aquí escuchando esa voz tan poderosa, éticamente irreprochable del doctor Ricaurte Losada y con todos sus contertulios, manifestar que para mí es un gusto estar aquí acompañándole y desde luego lo conozco desde hace muchísimos años, como quiera que fuimos compañeros en el Cabildo distrital e igualmente hemos compartido muchos escenarios académicos, como quiera que ambos somos constitucionalistas. La Constitución sí, pero no ahora, indica la reflexión que debe hacerse precisamente sobre la modificación de la Carta Política, de cómo ha sido descuartizada, como bien lo dijo en un célebre libro el doctor Ricaurte, e igualmente sus posiciones sumamente progresistas en torno a la reforma del sistema judicial, de la administración de justicia, que tiene que abordarse por una reforma constitucional porque los intentos, todos hemos visto, se han caído paulatinamente desde la pequeña constituyente de López, se acordarán ustedes. Por esa razón, indudablemente, este trabajo y esta exposición del doctor Ricaurte va a señalar un camino para trabajar una futura Asamblea Nacional Constituyente que desde luego no es el momento por las razones políticas de coyuntura que tenemos, pero que tenemos que realizar el análisis de esta situación. Particularmente yo estoy preparando un artículo para dar respuesta al doctor Uprimi sobre la lochnerización de la Corte Constitucional en el tema en donde en ese enfrentamiento entre servirle a las grandes mayorías en pos del bien común o a un sector privilegiado y minoritario, pues a veces la Corte se inclina por lo segundo, lo cual no responde al Estado social de derecho. Seguramente de esto nos hablará el doctor Ricaurte, un hombre comprometido con el Estado social y democrático de derecho. Vamos entonces a escucharlo. Posteriormente escucharemos las intervenciones o reflexiones que los asistentes tengan a bien formular al doctor Ricaurte Losada Valderrama. Bienvenidas y bienvenidos, doctor Ricaurte. El auditorio es todo suyo. Gracias. Gracias, doctor Luis Bernardo. Lo primero es felicitar a Jorge. Yo sé que es un excelente promotor de ideas, al punto que, como él lo decía, este es su foro 226. El solo hecho de mantener un escenario de esta naturaleza ya es muy importante y sobre todo hacerlo con la periodicidad con que él lo hace cada 8 días, de modo que lo primero que quiero es agradecerle la invitación y felicitarlo por un aporte que le está haciendo a la cultura y al país. Soy amigo del doctor Luis Bernardo, es un decano excelente, un escritor, de modo que celebro que esté como moderador de este encuentro. El tema seleccionado para hoy es el de la Asamblea Constituyente, que debe realizarse, pero como bien lo advertía el doctor Luis Bernardo, no ahora. ¿Por qué es esencialmente importante el tema? Porque tengo la impresión, y creo que fundada, de que el país no es lo suficientemente consciente de que las instituciones juegan un papel determinante en la vida y en el desarrollo del país. Y la principal institución después del Estado, pues es la Constitución,
que en líneas generales establece el máximo programa de toda sociedad y por supuesto de la sociedad colombiana. Es indudable que el tema de la Asamblea Constituyente está por lo menos transitoriamente en la nevera. Está congelado el tema después de muchos vaivenes que ha dado el presidente Petro, como en muchos casos, también en este sentido. En principio, él planteó una asamblea constituyente por fuera del orden institucional. Equivocación grande, porque estamos en un Estado de derecho. Luego, con el nuevo ministro del Interior, advirtió que el proceso constituyente se llevaría a cabo a través de un acuerdo nacional, pero a ese tema me refiero un poco más adelante, a efecto de que podamos intentar tener un panorama claro acerca de lo que representa una asamblea constituyente. Para llegar a ese término, a esa comprensión, dijéramos que clara, despojada de vaivenes, hay que distinguir tres aspectos que son esenciales. Uno, lo que es el poder constituyente primario. Dos, lo que es el poder constituyente derivado. Tres, lo que son los poderes constituidos. El constituyente primario es ese poder fáctico, de hecho, puede ser muchas veces, y de suyo lo es, revolucionario, que no está sujeto a normas jurídicas. Voy a hacerlo más simple porque yo imagino que la mayoría de los asistentes a este foro son de otras profesiones y pienso que esencialmente médicos, y en consecuencia es muy importante que se hagan precisiones porque si bien, como lo advertiremos de nuevo al final, no es el momento de una asamblea constituyente, sí debe aprovecharse ese planteamiento para hacer una pedagogía indispensable para el país en este aspecto. Entonces, el poder constituyente primario, ¿qué hace? Crea los estados, les da su constitución y les da su constitución. Ejemplo simple, cuando nos independizamos de España, actúa el constituyente primario. Ese poder no está reglado en ninguna parte. Ese poder es esencialmente político, de facto, revolucionario. Pero ese poder, al crear el Estado y darle su constitución, establece quién actualice la constitución. Eso es lo que se llama el poder constituyente derivado. Y entonces en todas las constituciones uno encuentra unos artículos, en Colombia es el título 13, que se refiere a la reforma de la Constitución. Y ya veremos, entonces, mencionaré los tres mecanismos, es primario, pero hay que hacerlo, establecidos en Colombia para reformar la Constitución. El tercer elemento básico para el entendimiento cabal de este tema
es el referido a los poderes constituidos. Ellos son todos los restantes. En la Constitución y en las leyes, en todas las expresiones del Estado y de los servidores y funcionarios públicos, no hay sino poderes constituidos. Es decir, se establece quién y a través de qué órganos se ejecuta la voluntad del constituyente primario y del constituyente derivado, porque se está en un estado de derecho de acuerdo con el cual todos los funcionarios y servidores públicos están obligados a actuar de acuerdo con un ordenamiento previamente establecido. Eso fue lo que intentó en comienzo, y ojalá que no vuelva a suceder, lo que intentó el presidente Petro, diciendo, llamando al constituyente primario, llamando al pueblo. Y entonces, sí, en el pueblo radica la máxima soberanía, pero cuando se actúa dentro del Estado, ese pueblo actúa como constituyente derivado, porque entonces vienen las tres formas de reformar en Colombia, como fue establecido en la Carta Política que nos rige de 1991, los tres mecanismos de reforma, que son elemental, pero hay que ponerlo en contexto: la Asamblea Constituyente, el referendo y el acto legislativo. Los dos primeros, la Asamblea Constituyente y el referendo, es a través de la participación del pueblo, pero en este caso como poder constituyente derivado, que para hacerlo tiene que atenerse a lo que establece el ordenamiento jurídico. Ya no actúa como constituyente primario. Pero bien, esta noche, por razones de espacio y por razón del tema, solamente me voy a referir rápidamente al tema de la Asamblea Constituyente, porque creo que debo hacer una exposición breve para escuchar inquietudes de ustedes y preguntas si las hay. Para realizar una Asamblea Constituyente se requiere de dos elecciones. Eso está establecido en el título 13 de la Constitución. Entonces, primero se requiere de un proyecto de ley, del cual no habló Petro en comienzo. Nunca ha hablado de presentar el proyecto de ley, solo que con el nuevo ministro dijo que sería bajo el marco establecido en la Constitución, como obviamente debe ser. Sin embargo, el mecanismo de asamblea constituyente quedó difícil, de muy difícil realización, porque así lo estableció el constituyente de 1991 en el título 13, concretamente en el artículo 376. Entonces, al presentarse un proyecto de ley, si es aprobado, en ese proyecto que le da paso a la constituyente, se deben establecer tres cosas que son esenciales. Primero, la competencia que va a tener esa asamblea. Es decir, que se va a reformar de la Constitución. ¿Qué se va a reformar? Segundo, el periodo en que va a sesionar. Y tercero, cómo va a estar compuesta. Si esa ley es aprobada, debe realizarse
otra elección para elegir a los miembros de la Asamblea. Y la participación debe ser de una tercera parte del censo electoral. El censo electoral está en 39 millones y un poco más. Luego, en cifras redondas, 3 por 4, 12, se necesitarían 12 millones de votos para que la asamblea pudiera realizarse. Y si se aprueba la realización de la asamblea, entonces se debe convocar a una elección, a la elección de los miembros de la asamblea constituyente. Este mecanismo no existía en Colombia antes de la constitución que nos rige, donde solamente estaba vigente el acto legislativo, es decir, solo podía ser reformada la asamblea, digo mal, solo podía ser reformada la constitución a través de un acto legislativo, es decir, la expedición de una norma a través del Congreso. Así estaba establecido en el artículo 218 de la Constitución de 1886. Sin embargo, eso en 1991 fue desconocido. Y por eso, en uno de mis libros que mencionó el doctor Luis Bernardo, yo reproduzco un debate que hice en el Senado donde hablé de 5 golpes de Estado en el proceso constituyente de 1991. No me voy a referir a ellos por razones de tiempo, pero es indudable que se actuó bajo la vía de hecho en 1991 para darle paso al proceso constituyente de 1991. Por ejemplo, se expidió un decreto para convocar la asamblea, un decreto de estado de sitio, cuando el estado de sitio existía para mantener el régimen y no para cambiarlo. Entonces, ojalá que finalmente el presidente no vaya a intentar seguir el ejemplo de 1991, que en mi concepto, allí hubo 5 golpes de Estado con golpe de Estado permanente. No me refiero a ello, repito, por razones de tiempo. Entonces, es indudable que el presidente podría intentar, siguiendo el ejemplo de 1991, intentar, desconociendo la Constitución, convocar una asamblea constituyente, pero es que en este caso la asamblea está reglada a partir de la Constitución y la Corte Constitucional tendría que ejercer el control constitucional respectivo. Pero bien, ¿por qué se requiere una asamblea constituyente? Por muchas razones, y eso el país no lo ha estudiado. Los expertos en estos temas ni siquiera lo tratan. Uno de mis libros es el de los errores del 91, que tiene 4 ediciones ya, y allí explico este tema. Voy a poner solo unos ejemplos de por qué se requiere una asamblea constituyente. Por ejemplo, la Constitución acabó de politizar la justicia porque le
dio demasiadas funciones electorales a los principales organismos de la rama judicial. El Consejo de Estado, la Corte Suprema y en menor grado la Corte Constitucional tienen muchas funciones electorales. Entonces, las ha politizado y las ha apartado de su función, que es la de administrar justicia. Es indudable que los señores magistrados o dictan mucha clase o pasean mucho y que las providencias son generalmente redactadas por los magistrados auxiliares. Pero además de este hecho, de las muchas funciones electorales que tienen esas corporaciones, hay otro factor determinante en los problemas de la justicia colombiana. Y es el hecho de que los magistrados de las Cortes y del Consejo de Estado no tienen juez real que los investigue y juzgue. Hubo un acto legislativo, es decir, una reforma de la Constitución, que en el año, si recuerdo bien, 2015 o 2018, expidió un acto legislativo cambiando la comisión de acusación que hay en la Cámara, que es en la práctica una comisión de absolución, por una comisión de aforados, independiente. Lo más distante que debe estar de la justicia es la política. Pero aquí eso está confundido. De modo que otro factor entre los varios para la politización de la justicia es que no tienen juez real los señores magistrados. Y en ese sentido, la Constitución cometió, en mi concepto, otro grave error. Fue haber creado el Consejo Superior de la Judicatura. Lo que necesitaba la justicia era un buen gerente. Indudablemente, ese es otro problema grave de la justicia, que no se ha revisado en los más de 30 años que tiene de vigencia la Constitución. Ahora, quienes aspiran a ser magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado tienen que hacer dos campañas. Una, ante el Consejo Superior de la Judicatura, para que los coloquen en la lista de elegibles, y dos, ante los magistrados de la misma corporación. Como que estaba menos politizado esa decisión cuando la cooptación era plena, en cuanto que eran los magistrados por derecho propio quienes elegían sin que se les presentara ningún tipo de lista. Pero mire, algo similar ocurre con el Consejo Nacional Electoral. Realmente, la separación tripartita de poderes de que se habla y está establecida desde cuando lo mencionó Aristóteles en su obra La Política, esa división tripartita, eso en mi concepto ya debiera superarse. Y como se estableció en la Constitución
boliviana, la de 1826, debiera existir una rama electoral independiente, pero aquí no lo es. Y ese fue otro grave entre los tantos errores de la carta política que nos rige. En cuanto que los miembros del Consejo Nacional Electoral son postulados por los partidos políticos y elegidos por el Congreso. ¿Con qué independencia van a actuar esos señores? Ahí nomás tenemos el caso reciente que todavía puede estar sujeto a un conjuez, porque con las evidencias que hay sobre los topes electorales de la campaña del actual presidente, pareciera que van a estar abocados a designar un conjuez. De modo que ese Consejo Nacional Electoral no tendría por qué tener procedencia política, porque allí no puede haber imparcialidad en su gestión. Pero podríamos seguir señalando ejemplos. Este país se gobernó prácticamente desde Bogotá durante 105 años con la Constitución del 86, que era absolutamente centralista. Pero la descentralización que se estableció en 1991 es demasiado chiquita, demasiado pingüe. Si ese solo tema, pues debe ser objeto de otro análisis, de otra conferencia, pero es evidente que se quedaron cortos en haber elevado las regiones a entidades territoriales. Este país necesita descentralizarse. El centralismo ha ahogado el desarrollo de este país. Y pudiera seguir citando ejemplos. Fue una equivocación inmensa establecer la circunscripción nacional para el Senado. Eso terminó por corromper más la política y por dejar, en promedio ha dejado 13 o 14 departamentos cada 4 años sin representación en el Senado. Serían muchos los ejemplos. La Constitución acabó, diezmó los partidos políticos. Cuando se expidió la Constitución, aparecieron 78 partidos. Eso ha venido disminuyéndose, pero actualmente ya casi llegamos como a 40 partidos nuevamente. Una democracia, para que sea fuerte, necesita partidos fuertes para que cuando ganan el poder tengan la capacidad de gobernar y cuando lo pierden, capacidad suficiente para ejercer el control, es decir, para hacer la oposición. No pongo más ejemplos de los tantos, pero mire, hay uno que pareciera chiquitico, pero es muy grande. Se elevó en 1991 la manera como se aumenta la asignación de los congresistas. Ese es un problema constitucional que no lo va a resolver el Congreso porque no son capaces de bajarse la asignación. Entonces la Constitución estableció que la asignación de los congresistas se hará con el mismo porcentaje de los funcionarios públicos. Entonces, si a un funcionario público que gana 2 millones de pesos se le aumenta el 10%, pues son 200,000 pesos. Pero si a un congresista que gana 20 millones se le aumenta el mismo porcentaje, pues son
4 millones adicionales y por eso ha llegado la asignación de los congresistas a una cifra desafiante frente a la asignación de la gran mayoría de los colombianos. Esos ejemplos son para mostrar de por qué se requiere una asamblea constituyente. Pero hay algo más. Es indudable que aquí estamos en líneas generales presos de la Corte Constitucional, porque además, si el Congreso hiciera reformas de este tipo, como ya mencioné una, la Corte Constitucional las declararía inconstitucionales porque se apodera de su tesis de que se requiere distinguir entre reformar la Constitución y sustituir la Constitución. ¿Y qué es lo que llama la Corte sustituir la Constitución? Sencillamente, dice ella que cuando se cambia un principio axial fundamental de la Constitución, ya no hay reforma de ella, sino sustitución de la misma. Eso hizo, o mejor, para más claridad, pongo un ejemplo de cuándo habría sustitución realmente de la Constitución. Por ejemplo, si se cambiara la forma democrática de gobierno hipotéticamente por una monarquía, allí ya no habría reforma de la Constitución, sino sustitución de la misma. En ese caso, me parece que sería valedera esa tesis jurisprudencial de la Corte, pero aplicó esa misma tesis de manera exagerada cuando les comenté que se creó una comisión de aforados en reemplazo de la comisión de acusación que hay en la Cámara. Eso fue el absurdo. Allí la propia Corte Constitucional violó la Carta Política a la que está obligada a resguardar. Termino diciendo por qué no ahora. Es muy simple. En Colombia, por una reforma constitucional que fue importante, se prohibió la reelección presidencial y se estableció que para poderla consagrar solamente se puede hacer a través de asamblea constituyente o de referéndum. Ni más faltaba que el país pensara en la posibilidad de reelegir al actual presidente. A mí me causa profunda desilusión, tanta polarización, tanta falta de gobierno. Y ese no es mi tema de hoy, de modo que no digo más, pero indudablemente que una asamblea constituyente en estas circunstancias sería lo más inconveniente. Pero además, no alcanzaría el tiempo, porque si el presidente de la República hubiese visto la posibilidad real de hacerlo, y no como fenómeno distractor y de polarización, habría aprovechado el comienzo de su gobierno para presentar el proyecto de ley, pero se fue violando la Constitución, intentando convocar al constituyente primario cuando ese constituyente primario puede actuar, excúsenme la expresión para ser gráfico, cuando le dé la gana, pero menos movido por un poder constituido como el que representa el presidente de la República o cualquier funcionario público, es decir, con poderes absolutamente limitados. Pero además hay otro factor. No hay las condiciones para la realización de una Asamblea Nacional Constituyente. Eso requeriría de un gran acuerdo nacional que, aunque la
actual ministro del Interior anunció cuando se posesionó que buscaría ese gran acuerdo nacional, no se ve cómo realizarlo si este gobierno, por la polarización que ha generado, no ha sido capaz de realizar muchas de las reformas inaplazables, tan aplazadas que requiere este país. Termino ahí para escucharlos, para las preguntas que haya y las inquietudes, y muchas gracias a todas y a todos, particularmente a Jorge por estos foros y por supuesto al decano Luis Bernardo. Muchas gracias, doctor Ricaurte Lozada, una excelente intervención como de una cátedra de Derecho Constitucional por un maestro impartida. Creo que hemos recogido atenta nota de las diferentes posiciones esgrimidas sobre constituyentes, sí, pero ahora no. Y desde luego, donde se tocan temas fundamentales y medulares de la crisis por la cual la institucionalidad en Colombia está atravesando, entre otras, la politización de la justicia, la falta de una claridad en torno a los propios mecanismos electorales y cómo tendría que ser por otro mecanismo distinto el de la selección de magistrados, etcétera. Me parece importantísimo y desde luego concedemos el uso de la palabra a la respetable audiencia para sus preguntas, disertaciones, comentarios o inquietudes. No sé quién quiera pedir la palabra. Si se abre el foro, ¿quién de los asistentes? Yo sé que hay varios abogados, me gustaría que ellos iniciaran este tema, que lo conocen más que nosotros los médicos. No, mientras tanto, simplemente, Ricaurte, primero, muchas gracias por la claridad de la exposición. Y segundo, pues la pregunta es muy sencilla, pero te ve imposible en estos 21 meses, 23 meses, perdón, que faltan de gobierno, que se haga una constituyente, se busquen los mecanismos, así sea violentando la ley. No sé, yo quisiera que vieras los peores escenarios en los cuales se podría hacer eso. Yo estoy seguro, y tú mencionaste algo, que este nuevo ministro del Interior no fue traído gratuitamente. Para mí es una persona que no sé la palabra, conoce las falencias de la Constitución, por donde se pueda introducir violentando algunas normas o leyes. Yo quisiera oírte más sobre esto de cómo crees que pudieran llegar o no. Gracias. Mire, Jorge, al comienzo, antes del actual ministro del Interior, y cuando el presidente empezó a plantear esto sin ningún norte, yo tenía la impresión que iba a intentar continuar moviendo al pueblo para que él se viera obligado, era mi impresión, y la sentí en un momento dado, que podía llegar a suscitarse un estado de cosas inconstitucional que le permitiera convocar una asamblea constituyente a través de la utilización, por ejemplo, de un estado de excepción como el estado de conmoción interior. Yo llegué a sentir esa impresión, que ya no la veo por ninguna parte, Jorge y participantes, porque el presidente ha seguido perdiendo
apoyo popular. Y este caso de Venezuela es una alerta para el pueblo colombiano. Es indudable que el presidente es un buen orador. Es indudable que es un mal gobernante, en extremo mal gobernante. No me voy a referir a muchos aspectos en este sentido, porque lo importante es escucharlos a ustedes y expresar alguna inquietud sobre la pregunta de Jorge. No veo por dónde ese camino que de pronto él intentó construir en un momento dado ya no le funcionaría. Entonces, no veo por dónde pueda realizarse una asamblea constituyente y tú escogiste ese tema que me parece muy importante porque es que empecé diciendo algo muy elemental. De las instituciones depende en gran parte la vida y el desarrollo de los pueblos, de este y de cualquier pueblo del planeta Tierra. Y eso no lo tenemos claro. La gran mayoría de la gente quiere mucho la Constitución del 91 y tiene muchas cosas buenas. Es más, la Constitución del 91 es la única constitución en Colombia que ha sido producto de un gran consenso, pero ese gran consenso no fue suficientemente aprovechado. La Constitución se sancionó en blanco. Terminó redactándolo el secretario general de la Asamblea, que era Jacobo Pérez Escobar. Esa Constitución nació espúrea, pero es una Constitución que tiene muchos avances importantes. Y como tiene avances importantes, entonces la gente que no profundiza en estos temas, que no se ocupa de ellos, dice la Constitución no necesita ninguna reforma. Claro que necesita muchas. Apenas les mencioné unos ejemplos de los tantos que requieren ser reformados en la Constitución que nos rige y que le están causando muchos daños a este país. Desaprovechamos una oportunidad. Si ustedes revisan los artículos 306, 307 de la Constitución, se dio un paso hacia la regionalización del país. Este país debe tenerle temor al federalismo, que es la forma de Estado que da más desarrollo. Alemania, por ejemplo, es un país federal, un Estado federal. Es elemental, Estados Unidos lo es. En líneas generales, los estados, los países que se desarrollan más, tienen un régimen federal. Y eso lo necesitaría Colombia. Lo que pasa es que exageramos en 1863 con la Constitución de Río Negro y establecimos un federalismo exagerado. Por eso me parece que el modelo sería la regionalización del país. Si ustedes revisan las funciones que cumplen los departamentos y los municipios y distritos son muy similares. Los departamentos sirven para muy poquito. Debieran desaparecer las asambleas departamentales para darle paso a unas asambleas regionales. Este país tiene unas regiones que sociológicamente ahí están. La región andina, la región caribe, la región de la Amazonía, etcétera. Pero eso no lo hemos reconocido institucionalmente. Entonces, es vital una asamblea constituyente.
Es una desgracia que en el gobierno del cambio se estén despilfarrando todas esas posibilidades por los excesos, por la polarización. Al presidente se le olvidó algo elemental. Él es constitucionalmente el jefe de la unidad nacional y ha sido el jefe de la división nacional. Le ha hecho falta concertar, le ha hecho se lo pasa utilizando la X todo el tiempo, recorriendo el país y en el exterior, y entonces así no se puede gobernar. Entonces yo lo que creo, para no extenderme más, Jorge, es que no hay por dónde abrirle camino a una asamblea constituyente en este gobierno, y de pronto, si este tema se siguiera profundizando, el país tendría que convencerse que hacia adelante el presidente que elija debiera estar comprometido con unas reformas de fondo, porque aquí nos acostumbramos a hacer reformitas. La Constitución actual se ha reformado 59 veces, se ha descuartizado, pero los problemas de fondo no se han solucionado y no se solucionarían sino a través de una asamblea constituyente, por las razones que he dicho, porque el referendo no sirve para hacer las reformas de fondo que requiere el país. Gracias, entendido. Ahí alguien está preguntando, creo que es Hugo Caballero, que si esto queda grabado exactamente desde que iniciamos sin hacerle ningún cambio. Entonces, queda grabado mañana desde las 10 de la mañana pueden entrar, inclusive directamente por YouTube. Está pidiendo la palabra un académico, médico, gran amigo y persona que nos colabora mucho, que es el doctor Manuel Galindo. Muchas gracias, doctor Ramírez, por concederme la palabra, el uso de la palabra, y felicitaciones al doctor Ricaurte Losado. Yo no lo conozco personalmente, pero tuve referencia suya a través de un hermano mío que murió hace 2 años, Hugo Galindo Arias, que era muy amigo suyo y lo admiraba mucho. Interesante su disertación. Yo no soy abogado, como dice el doctor Ramírez, pero me ha interesado mucho este tema, todos estos temas que tienen que ver con el manejo del país. He leído muchas veces al doctor Alfonso Gómez Méndez sobre críticas a la Constitución. Y, por ejemplo, él habla de tantos magistrados que existen, que eso es una cosa increíble. Hay 2 pecados en la Constitución actual, doctor Ricaurte. Usted dijo muchos, pero yo voy a decir solamente 2 cosas que me parecen graves. Lo uno es la proliferación de partidos políticos, que realmente no hay un partido fuerte, simplemente se convirtieron los partidos en unos grupos que se forman para hacer campaña política, básicamente, para llevar al poder a una persona o a la otra. Eso me parece supremamente grave. Y lo otro es lo de las funciones que les dan a los magistrados, funciones políticas que hacen que la justicia se politice demasiado. He escuchado con atención al ministro actual del Interior, ¿cómo se llama? Cristo. Él dice que no se va a hacer en este periodo, sino en el siguiente. Entonces yo lo que le plantearía al doctor Ricaurte Losado es lo siguiente. Realmente estamos de acuerdo y yo pienso que al escucharlo a usted queda uno muy convencido de que se necesita que nuestra Constitución Nacional sea modificada. ¿Cuál sería, doctor Ricaurte, la manera para enfocar este tema para que se haga una Asamblea Nacional Constituyente verdaderamente bien conformada, con unos puntos claros de lo que se tiene que modificar y que su participación de todas las personas sea la mejor posible, la más representativa de todo el país, y que se aboquen estos temas tan graves que usted menciona en la Constitución del 91? Sé que eso no es fácil. De pronto los partidarios de este gobierno van a decir que si se hace en el siguiente periodo van a entrar los enemigos de Petro a hacer una constitución a su amaño. No sé, ¿qué opina usted? ¿Cómo sería a futuro planear una constitución nacional, una Asamblea Nacional Constituyente realmente positiva para el país? Y gracias, doctor Ricaurte.
Gracias, doctor Galindo. Lo primero es que lamento mucho lo de Hugo. Fue amigo mío, le agradezco mucho su mención y bueno, eh, la partida es ineluctable de todos, pero gracias por darme ese dato. Mire, la manera de enfocar este tema es ocupándonos del tema. Es como lo dije al comienzo, aprovechando el planteamiento o los planteamientos que se han hecho para hacer pedagogía. Reitero, doctor Galindo y amigos participantes, que el país no tiene claridad sobre esto. Eh, y, y la gran mayoría de la gente se inclina porque esta es una constitución que no requiere reformas. Indudablemente que necesita muchas y de fondo. Los ejemplos, lo que hemos mencionado en ese sentido son apenas unos ejemplos. Pero además hay una cosa que es grave para el país. Hay crisis de liderazgo. Y desde ya esto no está planteado, pero yo vengo diciendo en los análisis que hago en algunos medios de provincia y en la cadena Melodía, eh, algo que quiero mencionar aquí. Va a haber segunda vuelta en la elección presidencial del año 2026. Y a la segunda vuelta va a pasar el candidato del presidente Petro. Tiene como el 29% de las encuestas y por más que le baje, tiene el manejo del Estado, tiene la burocracia, tiene el presupuesto del Estado, en fin, en un Estado que ya está subsidiando demasiado porque eso desincentiva el trabajo, en fin, como dice nuestro pueblo, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no lo alumbre. Pero eso para decirles que a segunda vuelta, en mi concepto, lo veo desde ya, pasará a segunda vuelta el candidato que ponga el presidente Petro. Y va a pasar otro de los hasta ahora, el último dato que vi ayer o hoy, es que hay 44 candidatos a la presidencia para el año 2026. Con esa pulverización tan grande, no va a ser fácil competirle al candidato de Petro, como es indispensable, en segunda vuelta. ¿Y por qué mencioné aquí ese tema? Porque a ninguno de esos 44 candidatos le he escuchado una sola sílaba, hasta donde yo me he enterado, de que proponga hacia adelante una asamblea constituyente. De pronto Germán Vargas mencionó algo en ese sentido o alguna vez en su columna, pero no hay ninguna claridad, o mejor, para no exagerar, es muy escasa la claridad y muy pocos los expositores de estos temas que le digan al país con claridad por qué se requiere una asamblea constituyente. De modo, doctor Galindo y amigos participantes en este foro, habrá que hacer ante todo mucha pedagogía en este sentido y de pronto interesar a algunos de los candidatos presidenciales, porque la idea sería
en mi concepto, que la campaña presidencial, uno de los puntos centrales fuera este, para que si el candidato que enarbolara esa bandera y llegara a ser presidente, pudiera concitar al país a un gran acuerdo nacional. El tema de la descentralización no da más espera. El tema de la justicia no da más espera. La reforma a la justicia ha sido, que es inaplazable, ha sido aplazada. El anterior ministro de Justicia de este gobierno planteó unas cosas muy secundarias sobre ese tema. Y así sucesivamente, los daños que le está causando al país la circunscripción nacional para el Senado, que si no se cambia, si no se suprime, por lo menos dejar siquiera un senador por cada departamento. Mire, es indudable que los departamentos más pobres, los más marginados, sobre todo los que eran las antiguas intendencias y comisarías, pues están sin representación real en el Senado, cuando la representación debiera ser mayoritaria de esos territorios para que tengan quien exija soluciones hacia esas regiones apartadas. El problema de la guerra en Colombia se debe esencialmente a dos factores: el narcotráfico y la falta de Estado. Es que allí donde hay un alcalde sin mayores recursos y donde hay 3 o 4 policías, por mencionar algo, pues eso no es Estado. De modo que las guerrillas y en general los grupos al margen de la ley han hecho Estado. Ellos se han convertido en Estado sencillamente porque no hay Estado. Muchas gracias, doctor Lozada. Con mucho gusto. Bueno, si no hay ninguna otra inquietud, lo primero es agradecerle, Jorge, y de nuevo felicitarlo. Permítame que le diga que yo hago un foro hace 30 y pico de años, pero lo hago cada 15 días. Esto de un foro semanal, solamente tú lo convocas, de modo que mereces todos los aplausos. Aquí he estado de vez en cuando escuchando excelentes expositores y siempre que pueda continuaré haciéndolo, y haber llegado al foro, al encuentro 226, eso es un prodigio. Eso casi, yo no creo que haya otro promotor de este tipo de encuentros que lleve ese récord que tú tienes. De modo que, de nuevo, muchas felicitaciones, Jorge. Gracias, Ricaurte, por esas palabras y precisamente continuamos haciendo esto porque en Colombia hay muchas personas como tú que cuando uno les solicita que hablen de un tema del cual domina, y eso es lo que yo hago. Lo que yo hago es ir viendo las realidades del país, ir viendo los momentos históricos que van presentando, ir combinando con un grupo multidisciplinario como somos, con temas médicos, temas políticos, temas de arte, de música, de todo lo que podemos traer. Entonces, pues por eso hay el caldo de cultivo que yo sé cómo encuentro, cómo crecerlo y verdad que pues lo único que tengo es agradecimiento porque no es la primera vez. Tú ya en otros foros y temas has estado porque pues dominas esto y consideré que ya había pasado el 7 de agosto, traímos varias personas hablando temas políticos relacionados directamente con los 2 años de gobierno
y los 2 años que nos esperan, y dije, no, pues es el momento de que Ricaurte nos hable sobre un tema que él domina y pues para todos los que pues no somos abogados nos genere una cultura general muy importante, y eso es ¿verdad? El agradecimiento y es la forma de poder continuar con estas reuniones que lo dije un día cuando completamos las 200. Espero poder llegar a las 500. Ese es mi objetivo. Estamos haciendo 50 al año. Simplemente en Semana Santa, el martes santo no hacemos, y dejo 2 o máximo 3 en diciembre, desde el 20 de diciembre hasta el 7-8 de enero. El resto de reuniones las hacemos. Entonces yo, antes de terminar esto, y ahorita quiero ir también al doctor Luis Bernardo, es nuestra costumbre aprovechar para hacer la promoción de la próxima, que sería la número 227. Y yo creo que es un tema muy interesante. La narración de historias, storytelling, como apoyo a los procesos educativos y formativos de vida, por una persona que pues ya nos ha dictado aquí una charla. Le mando la hoja de vida, Héctor Horacio Murcia, y él me pidió, a mí no me gusta porque no haya nepotismo, hacer la moderación, pero él me pidió que la hiciera y yo le voy a hacer la moderación de esto. Y hoy precisamente nos está acompañando aquí Héctor Horacio Murcia, que tiene una hoja de vida espectacular, que ha sido decano en muchas universidades de la parte de economía y de la parte de agricultura. Él ha combinado estos dos temas, y bueno, miren lo interesante de esa próxima reunión. Yo no sé si Héctor, tú no estás aquí, lo veo, ¿quieres hacer algún comentario corto sobre esto? Y ya ahorita le pasamos la palabra a Ricaurte para hacer el cierre, y al moderador, a Luis Bernardo Díaz. Sí, gracias, Jorge. ¿Me estás escuchando? Sí, perfectamente, Muchas Héctor. gracias por los comentarios que has hecho. Estoy muy contento con haber escuchado la intervención del doctor Ricaurte Lozada. Realmente para mí es un campo en el cual él es una autoridad, una eminencia en esos campos, y nos ha ilustrado sobre lo que se viene en ese campo de la Asamblea Nacional Constituyente. En el caso de la intervención mía, que en este caso va a ser el lunes, no el martes, sino el lunes, Sí, por el por partido de fútbol de Colombia, por eso es. la Sí, afición deportiva primo ahí está muy bien, muy chévere, porque el partido es importantísimo también para nosotros. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso es, haciendo honor a que este grupo es interdisciplinario y científico y cultural, hemos visto que hay médicos que son magos, hay médicos que también tienen afición por la poesía, por la escritura y tal. Entonces, yo pues me desempeño en el campo de la ingeniería agronómica, economía agrícola, pero también tengo mi afición, mi hobby, mi pasatiempo, que es el escribir historias, pero las he mezclado en este caso con la academia. Como he sido decano de algunas universidades, como tú has mencionado, entonces mis clases las empiezo siempre con una historia que construyo específicamente para el efecto. Trato de explicar un tema que es difícil de entender, un concepto que parece teórico a veces, y lo he podido desarrollar y llevar adelante con muy buen resultado. Entonces, el lunes quiero estar ahí comunicándoles esto y mostrándoles experiencias prácticas de lo que hacemos. Gracias, Jorge, por invitarme a participar en tu actividad. Gracias. No, muchas gracias a ti, y sí, queda para el próximo lunes a las 6 de la tarde, porque el martes es el partido que yo creo que todos los colombianos vamos a estar a esa hora viendo Colombia-Argentina, que va a ser en Barranquilla. Entonces, por eso la vamos a hacer el lunes. Antes de Gracias. cerrar la reunión, que la cierra Ricaurte, diciéndonos y dándonos un último mensaje, me gustaría que nuestro moderador
doctor Luis Bernardo Díaz nos dé unas palabras y nos haga un comentario final sobre todos los temas que se trataron hoy y pues con algunas preguntas relacionadas. Tiene la palabra, Luis Bernardo. Gracias, mi querido Jorge. No, realmente para felicitarte a ti por ese extraordinario trabajo, ya 226, eso es una maravilla. Realmente muy pocas personas, diría yo, que lo logran, porque es una disciplina, es un esfuerzo encontrarse cada 8 días y desde luego perseverar en esa tarea. En segundo lugar, felicitar al doctor Ricaurte Lozada por su brillantez, como siempre la ha tenido, como un constitucionalista eximio. Me parece que mostró los temas álgidos de la política en estos momentos e igualmente lo referente al análisis de la Constitución y las necesarias reformas que están aplazadas sine die y en donde se necesita desde luego el acuerdo nacional que todavía está por verse. Yo me uniría únicamente a respaldar el tema del reordenamiento territorial que el maestro Orlando Fals Borda presentó en la Asamblea Nacional Constituyente y que se ha quedado allí como un canto a la bandera, que no reconoce todavía esas realidades regionales. Acordémonos que ha habido votaciones y consultas en la costa Caribe pidiendo que se haga este tipo de formulaciones que sin embargo todavía no se producen. E igualmente lo que yo he dado en llamar permanentemente la inconstitucionalidad por omisión frente a circunstancias como por ejemplo el Estatuto del Trabajo. Llevamos cuántos años de la Constitución y no se ha dictado el Estatuto del Trabajo, así como otros elementos que constriñen contra la democracia, como el criterio altamente politizado de algunas instituciones como el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional de la Judicatura, etcétera. A mí me parece que debería primar el mérito para nombrar determinados cargos, ahora que vamos a nombrar Procurador General de la Nación, antes que miramientos puramente políticos, en donde valga el estudio, la experiencia, los escritos, la proyección, es decir, eso debe ser lo que se debe imponer en una sociedad democrática y en una sociedad donde la cultura política sea el cada día. Aquí, por ejemplo, esta charla de hoy tan interesante del doctor Ricaurte tiene que ver con eso. Esto no es un diálogo solo para juristas, es un diálogo para ciudadanos, es un diálogo para personas interesadas en el devenir de nuestro país, en la historia de nuestro estado. Es decir, si nosotros vivimos en un estado y no sabemos cuáles son las instituciones que qué futuro van a tener en nuestras organizaciones institucionales, hacia dónde apunta ahora que tenemos este paro camionero, que es el Fondo de Estabilización, etcétera, pues vamos a vivir muy mal porque no tenemos conocimiento y vamos a dejarnos manipular por unos o por otros. Fíjense ustedes, ayer murió Rodolfo Hernández, que tuvo más de 10 millones de votos en las pasadas elecciones. Entonces, uno se pregunta, ¿realmente era la persona que tendría el manejo de los destinos del país después de que fue condenado por Vitalogic y todo el tema de corrupción? Pues indudablemente que no. Por esa razón, lo que plantea y las dudas que plantea el doctor Ricaurte hacia el futuro son muy válidas. Debemos insistir en estudiar, debemos insistir en tener estos debates de tipo académico sumamente útiles para la formación y para la cultura política ciudadana e institucional. Muchas gracias, Jorge, muchas gracias, doctor Ricaurte, y desde luego a toda la audiencia, fue un honor haberlos acompañado. Muchas gracias, Luis Bernardo, por habernos acompañado en este conversatorio. Y ya por último, para cerrar, como es nuestra costumbre, pues el conferencista o panelista invitado, en este caso el amigo, porque somos amigos con Ricaurte desde hace muchos años,
¿qué mensaje final nos dejarías después de muchas cosas válidas que nos habló? ¿Cuál crees, Ricaurte, que sería algo para recalcar que nos quede grabado a todos los que lo acompañamos, más todos los que a partir de mañana van a ver la charla grabada en YouTube, que es muchísima la gente que accede? Bueno, primero, Jorge, muchas gracias de nuevo. Muchas felicitaciones y yo creo que el mensaje final que puedo darles es que solamente he puesto unos ejemplos de por qué se requiere reformar la Constitución a través de una asamblea constituyente. Para terminar y no ir a abusar del tiempo de ustedes, solo les pongo un ejemplo. Todos los presidentes han tenido fiscal general de bolsillo. ¿Por qué? Pues porque ellos hacen la terna para elegir al fiscal. Esa es otra reforma entre las tantas que requiere este país, de las de fondo, no los maquillajes que hemos hecho. ¿Se acuerdan? Yo analizo las 59 reformas que ha habido en uno de mis libros. 59 reformas. Y los problemas institucionales del país se han agravado y no caemos en cuenta de eso. Porque como lo advertía Luis Bernardo, este no es un tema para abogados. Este es un tema para ciudadanos interesados como ustedes en la vida y en el futuro de este país. De modo que en todos los escenarios importantes que ustedes manejan, toda oportunidad que tengan, la invitación es a que la aprovechen para que el país vaya entendiendo que después de más de 30 años de la Constitución que nos rige, ella requiere unos ajustes. Termino con esto. La Constitución de 1886 solamente tuvo real aplicación después de la reforma de 1910. Eso hemos debido hacer a tiempo. Yo propuse en el Senado, inmediatamente expedida la Constitución, reformarle 110 artículos, es decir, haber hecho un ajuste integral. Y toda esa oposición a la Constitución, ustedes deben saberlo, me la cobraron muy duro, se vengaron porque hablé 11 horas en el Senado sobre los errores que habíamos cometido. De modo que a ser consciente de ellos, a mantener lo importante que tiene la Constitución, que también tiene muchas cosas para preservar, para mantener, pero a hacerle las reformas de fondo que requiere esa Constitución, porque, reitero una vez más, de ello depende en gran parte la vida y el futuro del país. Mil y mil gracias, Jorge, y a todos. Gracias nuevamente, Ricaurte, y nos encargaremos de que este conversatorio de hoy sea escuchado en muchos escenarios. Yo me encargo de eso. Por lo menos dentro del cuerpo médico, muchísimas personas a partir de mañana van a tener la oportunidad de escucharlo. Entonces, gracias nuevamente y creo que muy productiva la reunión, el conversatorio y nos veremos el próximo lunes. Buenas noches. Gracias, doctor Ramírez, doctor Lozada y doctor Díaz. Buenas noches. Gracias, Manuel, por la compañía. Muy buenas noches a todos. Chao. Gracias, doctores. Que estén Chao. muy bien. Fernando, muchas gracias. Muy queridos. Gracias, buenas noches. Bueno.
doctor. Nos veremos el lunes. Muy bien. A descansar. Hasta luego. Gracias.